Les comento sobre el informe publicado el día de hoy por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Es un informe muy importante en relación con Venezuela, yo diría el más importante, al menos dentro de estos 18 años, ya que se refiere a conceptos esenciales. Por un lado, habla de que las violaciones a los derechos humanos y concretamente las detenciones arbitrarias y las torturas y tratos crueles son sistemáticos y generalizados. Y estas dos palabras son esenciales en virtud de que conlleva a que existan crímenes de lesa humanidad en Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que precisamente establece que el crimen de lesa humanidad es cuando, por ejemplo, un asesinato, una tortura, una detención arbitraria es generalizada o sistemática. Por otro lado, hay un elemento muy importante en este informe, además de referirse a lo que ya sabemos, a los casos de tortura, entrevistaron a testigos, entrevistaron ONGs, tomaron información del Ministerio Público y de organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, el Observatorio de Conflictividad Social, Provea, etcétera. Además de lo que ya sabemos de diversos casos de torturas, tratos crueles, abusos sexuales, personas guindadas por horas, torturadas pues, y golpeadas, además de referirse a las detenciones arbitrarias, más de 5.000, tomando pues cifras del Foro Penal venezolano, y de casos pues de personas privadas de libertad, que incluyen niños, mujeres, etcétera. Además de eso, es muy importante que por primera vez la Organización de Naciones Unidas y el Alto Comisionado se refiere a las desapariciones forzadas. El Foro Penal venezolano ha venido señalando que cuando una persona se detiene y se oculta el lugar donde es detenida y se oculta el lugar donde es recluida, eso conlleva a desaparición forzada, inclusive si el tiempo es corto, es decir, pueden ser horas o pueden ser días. Pues eso ya se ha convertido en algo regular. Y pues como lo hemos dicho en varias oportunidades, si no existiésemos organizaciones como el Foro Penal para determinar, para descubrir dónde las personas las mantienen recluidas, simplemente no se sabría. Y precisamente eso lo refiere concretamente este informe del Alto Comisionado, señalando que en Venezuela han existido casos y existen casos de desapariciones forzadas, particularmente desde el 1 de abril de este año hasta la fecha. Habla el informe de los diversos casos de asesinatos, se refiere concretamente a casos donde han participado fuerzas de seguridad del Estado en los asesinatos, donde han participado paramilitares o colectivos, entre comillas, etcétera. Habla, por cierto, también de lo que ya también hemos referido como las organizaciones de derechos humanos, que es la invasión a los domicilios, la intromisión irregular a los domicilios, que no son allanamientos, entre comillas, sino violaciones a la residencia, a los domicilios, a la privacidad, como una violación grave a los derechos humanos y se refiere a casos específicos. Bueno, este informe creo que es importante leerlo, es un informe completo, largo, muy detallado sobre Venezuela. Primera vez, repito, que hay un informe, al menos en mi conocimiento, con tanto detalle sobre violaciones muy graves a los derechos humanos en Venezuela.